Hola a todos, espero que anden bien. Bueno, en esta clase vamos a ver progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Bueno, una progresión aritmética es un conjunto de números. Acá tenemos una progresión de números o sucesión, depende del libro que agarremos. Esta sucesión de números cumple con una determinada propiedad. O sea, si yo quiero seguir poniendo números acá en esta progresión, tengo que saber cuál es la lógica que cumple esta progresión. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que del 2 al 5 se le sumaron 3 unidades. Del 5 al 8 también 3 unidades. Y del 8 al 11 también 3 unidades. Entonces, al darnos cuenta de eso, podemos escribir el siguiente número. ¿Sí? El siguiente número va a ser 14. Entonces, ya sabemos cuál es la propiedad que cumple este conjunto de números, que es sumándole 3 al anterior para escribir el siguiente. ¿Sí? O sea, el 11 lo escribimos sumándole 3 al 8. 8 más 3, 11. Una progresión aritmética, bueno, ¿qué característica va a tener? Primero vamos a definir algunos elementos de la progresión. Este que hablamos recién de sumarle 3 al anterior, eso se llama razón. Esa es la razón o diferencia también, dependiendo del texto que estemos leyendo. Y en este ejemplo la razón es 3. ¿Sí? La progresión aritmética de razón 3. ¿Qué más? Cada elemento de la progresión, el 2, el 5, el 8, etc., se lo va a denominar término. Cada número de la progresión va a ser un término. Por ejemplo, este va a ser el primer término de la progresión, este va a ser el segundo término, y así sucesivamente. Entonces, en una progresión vamos a tener términos y esos términos van a tener una posición, un lugar. El primer término de una progresión lo vamos a simbolizar con una letra minúscula, A en este caso, y el subíndice 1, que me indica que es el primer término. El 5 es el segundo término, A sub 2. Y el 8 es el tercer término, A sub 3. Y así sucesivamente. Si yo quiero escribir un término n, bueno, lo voy a simbolizar con la letra n, el término enésimo, A sub n. Si aparece más de una progresión, bueno, lo vamos a hacer. Para diferenciarlas, podemos elegir otra letra, B1, B2, así, etc. Entonces, hasta ahora tenemos definida la razón, ¿sí? Que es el número que se le suma al anterior para obtener el siguiente, y también tenemos definidos los términos, ¿sí? Con un subíndice que indica qué posición ubica ese término. Para encontrar un término n, enésimo, hay una fórmula, que es la fórmula del término general. Término general o término enésimo, ¿no? Como dijimos recién. Esa fórmula se escribe de la siguiente manera. Es A sub n, término n, ¿sí? N puede variar dependiendo el lugar o el término que estemos buscando, ¿sí? Si estamos buscando el quinto término, n va a valer 5. Este es el quinto término. N ahí va a valer 5. Entonces, por eso se le dice término general. A sub n va a ser igual al primer término, A sub 1, al primer término, A sub 1, más n menos 1 por la razón. Y esta fórmula es la fórmula del término general. Esto nos va a permitir a nosotros encontrar cualquier término de la progresión, ¿sí? Supongamos que nos dice encontrar el término. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término?
15 de la progresión, ¿sí? Puede ser el 100, puede ser el 200, el término 1000, ¿sí? Lo que vamos a hacer no es ir sumando, en este caso 3 al anterior para tener el siguiente hasta el lugar 15, porque imagínense que si acá dice 2000, no vamos a hacer 2000 cuentas para llegar. Sino lo que vamos a hacer es vamos a usar esta fórmula. En este ejemplo, si yo quiero hallar el término 15, lo que tengo que hacer es reemplazar la n por 15. Entonces, me va a buscar el término 15 esta fórmula. A sub 15 va a ser igual al primer término, a 1, en este caso va a ser 2, más n menos 1, 15 menos 1, por la razón, que la razón es 3. Y bueno, y hay que hacer la cuenta. Hacemos la cuenta acá, sería 2 más 14 por 3. Y esto nos va a dar 44. Si no hice mal la cuenta. Entonces, el término 15, el a sub 15, va a ser igual a 44 para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definida una fórmula, que es la del término general, que vuelvo a repetir, nos permite encontrar cualquier término de una progresión, siempre que sea aritmética. Esta fórmula es para las progresiones aritméticas, que las progresiones aritméticas cumplen con esta propiedad, que para encontrar el siguiente número se le suma 3. ¿Sí? Ya vamos a ver otro tipo de progresiones que van a tener otro término general, otra fórmula para el término general. ¿Qué otra cosa se puede calcular en una progresión aritmética? Bueno, la suma, por ejemplo, de términos. Si yo quiero sumar una cantidad de términos, también hay una fórmula para eso. La suma de una cantidad n, vamos a poner suma de términos, suma de términos, suma de términos, va a estar definida por esta fórmula. S de suma, ¿no? Obviamente, n, porque depende de la cantidad de términos que en ese momento queremos sumar. Va a ser el primer término que queremos sumar. No necesariamente se va a sumar el primer término de una progresión, sino se pueden sumar términos intermedios de una progresión. Entonces, a sub 1 va a simbolizar el primer término de ese tramo que agarremos. El primer término más el último término, a sub n, por n sobre 2. N es la cantidad de términos que estamos sumando. Sobre 2. ¿Sí? En la progresión que tenemos nosotros, ¿sí? Esta que está acá, 2, 5, 8, en esa vamos a hacer un ejemplo. A ver, supongamos, vamos a escribirla acá, la progresión. 2, 5, 8, 2, 5, 8, para tenerla más presente. Fíjense que en esta fórmula no aparece la razón, así que no es necesario calcularla. 2, 5, 8, supongamos que me pregunta cuánto suman los primeros 20 términos. ¿Sí? La suma de los primeros 20 términos. ¿Cuánto será eso? Bueno, hay que explicar esta fórmula. Entonces, si me dice la suma de los primeros 20 términos, el A1 va a ser el 2, porque es el primer término de la progresión. ¿Sí? Y vamos a ir reemplazando acá. Va a ser suma de los primeros 20 términos, o de 20 términos, en este caso son los 20 primeros, a sub 1 que va a ser 2, más, acá en a sub n tengo que poner el a sub 20, que ahora lo vamos a tener que calcular, porque no sé cuál es el término 20. Por 20, porque son 20 términos lo que vamos a sumar, sobre 2. Entonces, para poder hacer esta cuenta necesito el a sub 20. ¿Cómo calculamos el a sub 20? Con el término general.
Recuerden que el término general de esta progresión era igual a sub 1, vamos a escribirlo directamente, a sub 1 más n menos 1 por la razón que era 3. Entonces yo tengo que hallar el a sub 20, me va a quedar a sub 20 va a ser igual a 2 más 20 menos 1 por 3. Entonces hacemos esa cuenta y esto me va a dar 19 por 3, que es 57, más 2, 59 me va a dar esto. Entonces el término 20 es 59. Vuelvo acá y completamos la cuenta. La suma de los 20 primeros términos va a ser 2 más el a sub 20, calculamos con el término general que me dio 59, por 20, son 20 términos que estamos sumando, sobre 2. Y hay que hacer esta cuenta. 59, hacemos esa cuenta, a ver. 59 por 2 es 118. Esto se puede simplificar, me va a dar 10. 118 por 10 es 1180. Si no me equivoco. Verifiquen ustedes después las cuentas. Yo lo voy a hacer, pero calculo que está bien. Quizá me olvido de hacerlo y bueno, háganlo ustedes. Entonces, la suma de los 20 primeros términos me va a dar 1180. Como les dije recién, no necesariamente tiene que ser los 20 primeros términos. Acá dice A1, pero no necesariamente tiene que ser A1. Yo puedo encontrar la suma del término, supongamos, del quinto término al término 15. Entonces, acá tendré que poner el quinto término y acá el término 15, ¿sí? Y tengo que ver cuántos términos estoy sumando, ¿sí? Del quinto al 15 son 10 los que estoy sumando. Ahí iría 10. Más adelante vamos a ver ejemplos de ese tipo y vamos a resolver algunos problemas. Yo les voy a mandar este trabajo práctico que tengo acá. Trabajo práctico, progresiones aritméticas. Me falta agregarle las fórmulas, pero ya las tienen acá en el video, así que... Pero igualmente se los voy a agregar. Y en este trabajo tengo que explicar algunas cosas. Voy a hacer el primero, para que vean cómo se hace. Y después los demás se los dejo para ustedes. Y cualquier duda, ¿sí? Le escriben ahí en el mismo trabajo en Classroom. Bueno, vamos a leer el primer ejercicio. Dice, en una progresión aritmética siempre me va a aclarar qué tipo de progresión está hablando, ¿sí? O al menos que ponga una lista de números y nosotros tengamos que saber qué progresión es, ¿sí? En una progresión aritmética sabemos que a sub 2 es igual a 1, el segundo término es igual a 1 y el quinto término es igual a 7. Hallar el término general y calcula la suma de los 15 primeros términos. Acá me dice que el segundo término es 1 y el quinto 7. Entonces, acá hay que hacer algunas cuentas previas para hallar el primer término, por ejemplo, porque no lo tenemos, no sabemos cuál es, y para hallar la razón. ¿Sí? Este ejercicio es distinto a los ejemplos básicos que vimos en la explicación. Entonces, el segundo término es 1 y el quinto es 7. A ver, vamos entonces a nuestra pizarra y vamos a ubicarnos por acá. Y el ejercicio decía, en una progresión aritmética, sabemos que la progresión es aritmética, ¿sí? Y nos dice que el segundo término era 1 y el quinto término es 7. ¿Sí? Vamos a ver qué nos pedía. Nos pide el segundo término 1, el quinto término 7, el término general y la suma de los 15 primeros términos. Entonces, el término general en el A vamos a poner y el B la suma de los 15 primeros términos. ¿Sí? Bueno,
Escribamos el término general. Va a ser a sub n es igual, de una operación aritmética obviamente estamos hablando, a sub 1 más n menos 1 por la razón. Lo que yo le decía recién, nos faltan datos, porque no tenemos el a sub 1 y no tenemos la razón. Lo que vamos a hacer es tomar primeramente el término más grande. Ahora van a ver por qué es el término más grande. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones acá para resolver. Agarramos el término más grande y lo reemplazamos en el término general, ¿sí? Entonces, a sub n, ¿qué va a ser? A sub n va a ser, si acá hablamos del a sub 5 es igual a 7, estamos hablando del quinto término, 7 va a corresponder a sub n. 7. El a sub 1 dijimos que no sabíamos cuánto vale, más n en este caso es 5 porque estamos hablando del quinto término. 5 menos 1 va a quedar acá. Por la razón, que la razón tampoco sabemos cuánto es. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el segundo término. Vamos a reemplazar estos datos que tenemos acá en el término general. Entonces me va a quedar a sub n, me va a quedar 1 en este caso. ¿Sí? El a sub 1 no lo sabemos. Más n en este caso vale 2 porque es el segundo término. Acá me dice. ¿Sí? Entonces n vale 2 porque es el segundo término. 2 menos 1 por la razón que no sabemos cuál es. ¿Sí? Esto es un sistema de ecuaciones. Observan, es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Tiene a sub 1 y r. ¿Cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? La forma más sencilla de resolverlo es restando. Yo acá puedo restar. Voy a borrar esto. Yo acá puedo restar esta ecuación menos esta ecuación. Entonces, 7 menos 1 va a ser 6. ¿Sí? Si yo resto a sub 1 con a sub 1, se va el a sub 1, se simplifica. Y acá tengo 5 menos 1, que es 4. 4R sería. 4R. Y acá 2 menos 1, 1. 1R. Si yo hago la resta, 4 menos 1 me va a quedar 3. ¿Sí? 3 por la razón. 3R. Y acá despejamos la razón. Este 3 pasa dividiendo. 6 dividido 3 es igual a la razón. O sea que entonces ya sabemos que la razón es igual a 2. Ya tenemos una parte, ¿sí?, de las incógnitas resueltas, porque vamos a necesitar la razón en algún momento. Una vez que tenemos la razón, podemos agarrar cualquiera de estas dos ecuaciones. Supongamos que agarro la primera. 7 a sub 1, voy a poner, agarro la primera ecuación, más 5 menos 1, que era 4, por, y ahora ya sé cuánto es la razón, que es 2, voy a poner 2 acá. Esto me va a dar 8, y este 8 lo voy a pasar restando para allá, ¿sí? Aquí más, va a pasar menos. Entonces me va a quedar 7 menos 8 es igual a sub 1, al primer término. Entonces, a sub 1 va a valer menos 1. Entonces, en este punto ya tenemos cuánto vale el a sub 1 y cuánto vale la razón. Entonces estamos en condiciones de escribir el término general. Siempre hay que escribir el término general porque a partir del término general vamos a empezar a calcular todo nosotros. Entonces, el término general para esta progresión me va a quedar a sub n es igual al primer término, en este caso menos 1, más n menos 1, la n no se reemplaza por nada porque es el término general, por la razón que es 2. Este es el término general. Listo. Siempre es conveniente calcular el término general. Acá me lo está pidiendo el término general. Ya me lo pide. ¿Sí? Bueno, no siempre lo va a pedir. Nosotros lo vamos a tener que calcular. ¿Sí? Y después de hallar el término general me dice hallar la suma de los 15 primeros términos. Entonces, ya tenemos el término general.
Vamos a hallar la suma de los 15 primeros términos. Este era el punto A. Vamos con el punto B. Tengo que hallar la suma de los 15 primeros términos. La suma, vamos a copiar la fórmula de la suma, que era A sub 1 más A sub n por n sobre 2. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? A ver, S sub n. ¿El A sub 1 lo tenemos? Sí, lo calculamos, era menos 1. Acá vamos a tener que calcular, bueno, como es la suma de los 20 primeros términos, acá vamos a poner 20 ya directamente, estamos sumando los 20 primeros términos, y acá el A sub 20, que lo tenemos que calcular porque no lo tenemos. Eso lo vamos a calcular con el término general. Por n va a valer 20 sobre 2. Entonces, vamos a calcular el A sub 20, así podemos hacer esta cuenta. El A sub 20, bueno, usamos el término general, obviamente. Menos 1 más 20 menos 1 por 2. Entonces, el A sub 20 va a ser igual, haciendo esta cuenta, es 19 por 2, que es 38, menos 1, 37. Entonces, ya sabemos que la sub 20 es 37. Entonces lo emplazamos acá. Tenemos menos 1 más 37 por 20 sobre 2. Esto nos va a dar 37 menos 1 es 36. Esto me da 36 y 20 sobre 2 es 10. O sea que me va a dar 360 esta cuenta. La suma de los 20 primeros términos me da 360. Ese sería el punto B, que es el que teníamos que resolver. Hasta acá lo que vimos fue una aproximación de lo que es una progresión aritmética. Las dos fórmulas más importantes que vimos en este momento son, recuerden, la de el término general, las fórmulas que vamos a usar, término general, y la de la suma, ¿sí? Esta, la de la suma, que es la otra fórmula que vamos a usar. Con esas dos fórmulas van a poder calcular los ejercicios del trabajo práctico que les voy a estar mandando. Hicimos el 1 recién, el 2 se calcula la suma de los 15 primeros términos de la progresión aritmética en la que A sub 3 es igual a 1 y A sub 7 es igual a menos 7. Es similar al ejercicio que hicimos recién. Este también, haya la suma de los 16 primeros términos de la progresión aritmética en la que el cuarto término es 7 y el séptimo 16, lo mismo, ¿sí? Y algunos problemas, ¿sí? Leo este y para ver si hay algo distinto, algo para aclarar, y ya los dejaría a ustedes con el trabajo. Dice, un estudiante de quinto se propone el primer día de septiembre repasar matemáticas durante una quincena, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio, ¿cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre? ¿Cuántos ejercicios hará en total? Bueno, acá lo que tienen que hacer es identificar la progresión aritmética. Obviamente es aritmética porque todo el trabajo es de progresiones aritméticas. Pero igualmente acá lo dice, porque dice que el estudiante se propone hacer 2 ejercicios más que el día anterior, 2 ejercicios más que el día anterior. Esta vendría a ser la razón, porque para obtener el término siguiente le tengo que sumar 2. ¿Sí? Si el primer día empezó haciendo un ejercicio, ¿qué significa esto? Que me está dando el primer término, el A sub 1. El primer término es 1, porque el primer día hace 1. El segundo día va a ser 1 más 2, 3. El tercer día va a ser 3 más 2, 5. Esa es la progresión. Ahí tienen la sub 1, tienen la razón. Dice, ¿cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre? Acá, ¿cuántos ejercicios le tocará hacer el día? O sea, en un día, específicamente el día 15, van a tener que calcular el A sub 15, ¿sí? El término 15. Y después dice,
¿Cuántos ejercicios hará en total? Bueno, en total, eh, a ver si dice una quincena, bueno, los 15 días van a tener que hallar la suma de los 15 primeros términos. Entonces, acá van a tener que hallar con la fórmula de la suma. Bueno, traten de hacer la actividad para esta semana y cualquier duda lo suben ahí, preguntan en Classroom y si necesita alguna explicación más podemos ampliar con otro video o una clase de Zoom. Bueno chicos, espero que les vaya bien, suerte con el trabajo y nos vemos. Hasta la próxima.